de la noche en Capó. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Que matas el olor en el fuego más sagrado de hoy y buscarás el amor en un rostro ciego de lo que ya no sos y quemarás el rencor en el fuego de un infierno precor y buscarás esa voz que te recuerde para siempre quién sos. Y eso es así, ya lo verás. Hay gente arraigada solo a su mezquindad, en la desazón de no adueñarse del sol. Perdieron las alas de la fraternidad. Pájaro enfermo, sueña que vuela dormido, buscando en el cielo un sentido. Las nubes le hacen de nido fractal, donde cantará. Voces y contexto. Un concepto expansivo. Todas las voces, todas. También la tuya. Un programa que no te deja tranquilo. Un programa que no se queda quieto. Voces y contexto. Todas las voces, todas en Caput. Buenas tardes, amigos, estamos en otra emisión de Voces y Contexto, aquí en el estudio Chicha Mariani de Radio Caput, con una visita muy grata y que se van a sorprender como me sorprendí yo. Estamos con la amabilidad de Maximiliano de la Puente, la amabilidad de venir. ¿Cómo estás, Maximiliano? ¿Qué tal? Bueno, muchas gracias por invitarme, en realidad. Bueno, para nosotros es una alegría y le contamos a nuestros oyentes que Maximiliano es investigador, es doctor en ciencias sociales, es investigador del Instituto Gino Germani, es investigador del CONICET y además de toda esa tarea que digamos es del orden de lo académico además o conjuntamente, él se dedica a las artes escénicas como investigador, pero además de que como investigador, como actor, como dramaturgo, como director teatral y también ha incursionado en el cine. Uh-huh. Bueno, como un abanico amplio, un despliegue. Y yo te preguntaba recién qué fue primero, si la academia o las artes escénicas, pero creo que puedo sospechar la respuesta. Bueno, está bien. ¿Me arriesgo? Por supuesto, ¿por qué no? Claro. Y me imagino que, no sé, si tuviera que imaginar, me imagino que comenzaste de muy, muy jovencito con las artes escénicas, estudiando teatro. Sí, también, o sea, estuve como en una época importante para mí, creo que para el teatro en Buenos Aires, como que fue mediados de la década del 90, estoy pensando en eso también, ¿no? Entonces, cuando empecé como a estudiar en el Centro Cultural Ricardo Rojas, me encontré con esa generación que en ese momento se la conocía como Nueva Dramaturgia Argentina y demás, que estaba un poco renovando el teatro en una época difícil también, sí, como en los años 90, no era una época fácil. Bueno, no recordamos épocas fáciles. Yo tampoco. Tengo muchos más años que vos, no recuerdo. No, pero es interesante ver eso, ¿no? Pienso que el teatro siempre produce como una especie de... es un laboratorio donde se producen, o sea, reacciona, no sé si resiste es la palabra, pero bueno, usemos esta palabra, se resiste o resiste con respecto a lo que está pasando en la realidad política, social, económica del país, ¿no? Hay algo de eso en esa época, 90, cuando yo salí, mediados de los 90, cuando yo salí de la escuela secundaria y empecé a hacer teatro y a veces empecé a estudiar ciencias de la comunicación en la Facultad de Sociales de la UBA, digo que funcionaba en esa época, o sea, resistir o proponer estéticas y políticas alternativas frente a la avanzada neoliberal de ese momento, que se puede pensar en una línea convergente con la actual, ¿no? También desde ese lugar. Sí. Una época muy, muy cuesta arriba, pero también una época muy rica, como pasa siempre en las épocas de crisis, ¿no? Es decir, ahí hubo, creo que
como un germen de creatividad. Total. Bueno, hace un ratito hablábamos de Fernando Noy, que presentó, hace 2 semanas está presentando un trabajo muy interesante, Andén Alucinado, y yo pensaba y recordaba lo que fue esa época con Urdapilleta, con Tortonese, con el mismo Fernando, con Las Gambas al Ajillo, con Verónica Ginás, y bueno, y muchísima otra gente que bueno que fueron muy disruptivos y que generaron algo nuevo, ¿no? Algo sin dudas. Algo nuevo, y creo que no sé si está bien, vos lo dirás, si dejaron como una escuela o un nuevo género o un nuevo estilo. Bueno, sí, claro, fue como muy importante, ¿no? Toda esa zona que se da, ¿no? En principio en los 80, temprano, o sea, en el retorno a la democracia, en el marco de esa efervescencia que hay en ese momento, ¿no? Perdón, pienso en los macocos también. También, claro, es que hay muchos grupos de esa época, o sea, hay como una vorágine de producción y de tomar la calle también, ¿no? Porque bueno, obviamente veníamos de los años tan horribles del terrorismo de Estado, ¿no? Entonces esa política de desaparición, entonces ese momento con algunos lugares, ¿no? Como y zonas, ¿no? De ese circuito alternativo, off o under, ¿no? Como se lo llamaba en esa época, como el paracultural, produce figuras emergentes que después van a, incluso digo, si pensamos en Alejandro Urdapilleta, como decías, no sé, también pensaba en Humberto Tortonese, pero se puede pensar en tantos otros que digo que luego van a ir como a otros circuitos, ¿no? Comerciales, oficiales, etcétera, y que obviamente van a llevar toda esa impronta a esos lugares también. Sí, eso es lo interesante, que llevaron esa impronta a lugares un poco más, digamos, convencionales o estructurados, Sí, ¿no? Y a la vez, pero a la vez mantenían esa impronta, ¿no? Claro, por no eso. sé, yo pensaba en eso, en Urdapilleta, en el programa de Antonio Gasalla, por ejemplo. Sí, qué locura. Claro, bueno, y eso era televisión abierta, digamos, eso es muy interesante. O sea, llegaba un público que iba mucho más allá, ¿no? Del público joven del paracultural o contracultural o alternativo o under, ¿no? Entonces, hay una riqueza como muy grande ahí, ¿no? En cuanto a la explosión de la poética de actuación, el desarrollo de formas, si se quiere, experimentales o dramáticas, bueno, que continuaban la experiencia de lo que fue interrumpida por la dictadura, ¿no? Pero que continuaban la experiencia de lo que fue el Instituto de Itela en los 60, digamos. Claro. Es esa lógica. Recuerdo muy bien, ahora que mencionabas esto, esa exposición, esa muestra que se hizo el año pasado en el Museo Moderno, acá en la ciudad de Buenos Aires, que fue del Ditela al paracultural, ¿no? Esa curaduría muy interesante que ponía en relación toda esta zona experimental del teatro, ¿no? Alejada del realismo, que buscaba otro tipo de lógica, ¿no? Otras resonancias. Y bueno, esa es una parte, pero por otra parte yo te invito, y vos tuviste la gentileza de hacerte un tiempo para venir, porque hace 2 o 3 semanas tuvimos una charla con Martín Unzué, que es en este momento el director del Instituto de Investigación Gino Germani, que recordamos también a Eduardo Chávez Molina, tantas veces participó en nuestro programa. Y bueno, y justamente Martín Unzué me hizo llegar el libro, un libro sumamente interesante, que no me acuerdo el título. Bueno, se llama Los restos de la dictadura, ¿no? Como busca indagar en las persistencias, el subtítulo es como Persistencias y transformaciones del terrorismo de Estado, ¿no? En la Argentina, o sea, acá está, Los restos de la dictadura, persistencias y transformaciones a 50 años del golpe de Estado de 1976. Tal cual. Bueno, un poco y ahí hay 13 colaboradores, y vos sos uno de esos colaboradores. Y el espectro es muy amplio de temas, amplísimo, fascinante. Totalmente, porque bueno, es un trabajo hecho del Instituto de Investigaciones Gino Germani, es un instituto enorme, es el instituto más grande, entiendo yo, del país en relación a la investigadores de ciencias sociales, y entonces somos todos investigadores del instituto los que trabajamos en la producción de este libro, generando capítulos, generando material para este libro, en general acorde a o en línea con nuestros temas de investigación, preguntándose justamente esto, ¿no? ¿Qué es lo que resta, qué es lo que queda, qué es lo que permanece de la política de la dictadura hoy, ¿no? Justamente cuando se cumple medio siglo
del inicio de ese proceso tan duro, tan terrible, tan funesto para el país. Y sí, hay de todo, porque veía que había trabajos que, bueno, por ejemplo, como el de Martín, ¿no? Que estudia la persistencia o qué hay, cuál fue la política, urbanista, digamos, de las universidades, ¿no? de En las las universidades en la sí. dictadura. También hay otro Sobre trabajo urbano sobre sí. la ciudad, hay otro trabajo sobre fútbol, por ejemplo, con Pablo Lavarces. Hay como distintos trabajos. También la idea del concepto de postdictadura. Recuerdo que hay otro trabajo ahí, lo estaba revisando ahora antes de venir un poco para acá, y recordaba eso, ¿no? Esta idea de la postdictadura, también qué implica la introducción del gobierno de Javier Milei, ¿no? En ese sentido, en relación a, bueno, porque se cumplen 50 años justo en este momento, sí, con este tipo momento de gobierno. Y en mi caso en particular era más como justamente trabajar sobre ciertas zonas del teatro de Buenos Aires sobre todo, que aborda o se refiere o se refirió al pasado reciente, al terrorismo de Estado en particular, como ver rasgos políticos y estéticos recurrentes en estos años del teatro que tiene relación con la dictadura. Un poco ese es mi aporte al libro, digamos. Claro. Un poco a la luz del libro y de todas las reflexiones que hemos hecho y que hemos escuchado de especialistas, no especialistas, sobrevivientes, testigos de la época, etcétera, etcétera. Lo interesante me parece que es como no una definición, una conclusión compartida que es un proceso que no terminó, que todavía sigue teniendo una gran influencia, no solamente por el nefasto gobierno actual, uh-huh, ¿no? que tiene una en unos cuantos sentidos una gran afinidad, uh-huh, con ese proceso de golpe de Estado, sino porque los efectos siguen todavía ejerciendo su nefasta influencia, ¿no? Sí, sin lugar a dudas. Creo que el libro muestra eso también, otra vez, en distintas zonas de la vida social contemporánea, de la vida política, económica, artística, ¿no? Estética. Me parece que eso se ve. Sí, totalmente. Me parece que hay algo de eso. Obviamente que uno puede pensar en zonas como mucho más directas, como un proyecto económico que, por ejemplo, se reactiva en estos momentos, que tuvo otros momentos como los 90 o el gobierno de Mauricio Macri, digamos, hubo varias zonas, ¿no? De una misma lógica político-económica de dominación muy similar, ¿no? Obviamente con diferencias y demás, pero claramente eso... Con matices, sí. Con matices, por supuesto, porque los tiempos cambiaron también y porque también hay que decirlo, en todos los otros casos fueron gobiernos electos. Eso también es así, ¿no? Digamos, y eso es una diferencia con respecto a la dictadura. Electos y no sé si lleva implícito algo el hecho de que no hayas dicho la palabra democráticos, porque con ese barniz democrático bueno, claro. Se hace pasar gato por liebre, ¿no? Como decía. Sí, es interesante eso, ¿no? Porque hay que ver qué hay detrás. Hay mucha discusión también en el campo académico con eso de la idea de democracia, si esa categoría algunos están debatiendo. Totalmente, esa categoría sigue siendo operativa o no, funciona o no, para caracterizar no solo el gobierno actual argentino, sino otros gobiernos, digamos. Es un fenómeno global, estamos viendo esta coyuntura tan compleja a nivel internacional. De la guerra. Totalmente, ¿no? Donald Trump también es un ejemplo triste, pero interesante como para pensar estas cuestiones, ¿no? O mismo ayer, eso fue muy interesante, porque quiero decir, está todo en disputa, eso también me parece importante como pensarlo, ¿no? Hablamos tanto del conflicto, por ejemplo, en el campo teatral, y está todo en disputa en ese sentido en la escena global, porque ayer perdió Víctor Orbán en Hungría, por ejemplo, ¿no? Después de 16 años de gobierno. Sí, que parecía ya un número, otra vez un número. Por eso, y es un aliado clave de la ultraderecha, de Trump, Milei, etc. Incluso muchísimos países, salvo los directamente involucrados, que están tratando de tomar distancia, de despegarse, de no apoyar, de marcar una postura... además de los países, de muchos países europeos, ¿no? Leía una declaración del gobierno de Australia, ¿no? Que también
ante una consulta estaría absolutamente en contra de prestar un apoyo, ¿no? Sí, El ataque al sí. Vaticano, por ejemplo, como una afrenta Sí, hoy pasó eso, desbocada. ¿no? Sí, sí. Hoy volvió a pasear porque había pasado hace unos días. Claro, Y hoy claro. insistió con este tema del nuevo Papa, ¿no? Ujú. Claro, es como decían los chinos, la maldición china. ¿Vos la conocés, Maximiliano? No, Seguro no sé que cómo sí. cómo es la maldición. Ojalá te toque vivir tiempos interesantes. Ah, sí, sí, bueno, ese es un tiempo interesante. Sí. Quizás es un tiempo de cambio de hegemonía también a nivel global, Sí, ¿no? Muchos sí, analistas dicen eso, ¿no? En donde la situación justamente, ¿no? De la década del 90 está como llegando a su fin, o de esa primera momento de la globalización y demás, y entonces pareciera, digo, ocurrir, o pareciera que estamos presenciando ese momento de pasaje de un mundo unipolar, ¿no? A otro tipo de mundo más multipolar con la hegemonía china, ¿no? Eso pareciera. Claro, En procesos sí. lentos, largos Sí. y traumáticos y difíciles, ¿no? Pero bueno, algo de eso parece estar aconteciendo, y nosotros somos Claro. testigos de eso, ¿no? Somos De alguna testigos, protagonistas También. y víctimas. Todo eso a la vez, sí. Es Por eso mucho, es un ¿no? lugar complejo y duro. Sí. Es duro de transitar, Sí, es duro sí, de vivir. Y es duro inclusive Mm. más allá de la vida personal, ¿no? Si es que existe eso como la vida personal. También personalmente como ciudadanos asimilar todas esas, es decir, porque si esos temas están en la conciencia del ciudadano, la vida es mucho más difícil porque no hay Sí. muchas certezas, no hay claridad, No, para no nada, hay, para nada. es decir, es como que cada día hay que replantearse todo. Sí, pasa algo de eso. Creo que hay algo que es como muy sintomático de esta época, que es el tema de los enormes y vertiginosos cambios que estamos viviendo en muy poco tiempo, ¿no? El otro día pensaba en relación a esto o estaba leyendo algún material, bueno, también otro de los elementos fetiche de la época, como la inteligencia artificial. Y entonces, ¿cómo funciona la IA? Obviamente que modifica todas las zonas de la experiencia humana a muchísimos niveles y las subjetividades, pero pensaba cómo opera eso en las escénicas, y leí en las artes escénicas o Sí. en el campo artístico. ¿Y qué pensaste? Y lo que leía, sobre todo, es interesante porque, por un lado, hay una zona como que es, no sé, lo podemos pensar de esta manera, irreductible del teatro, o sea, que no se deja capturar en parte por la IA, porque tiene que ver con esta zona del encuentro físico, de lo corporal, de lo vivencial, de lo copresencial, ¿no? O sea, esta idea de personas que en un espacio determinado se juntan y se reúnen, ¿no? Corporalmente, físicamente, ¿no? Como algo que es irreductible a la lógica, o por lo menos no totalmente capturable por la lógica del algoritmo, algo así, ¿no? Sí. Pero por otro lado, a la vez, por ejemplo, leía un texto que hablaba de una nueva categoría como del actor sintético, ¿no? O sea, la idea de la muerte, entre comillas, obviamente, pongamos muerte, del actor encarnado, o sea, la muerte del actor como una presencia física, esto sobre todo más pensándolo para el cine, y entonces la idea del actor sintético como un actor Como un digital completamente holograma. reemplazado, claro, que reemplaza completamente al actor de carne y hueso, al actor físico, e incluso también este otro ejemplo, también muy del campo audiovisual, cinematográfico, de la resurrección de los muertos, es decir, actores que ya han muerto, que bueno, y sin embargo, a través de las imágenes de archivo que hay sobre estos actores, bueno, de alguna manera resucitan, también entre comillas, y son utilizados en nuevas producciones, ¿no? Entonces hay fenómenos ahí como, bueno, que producen como un estallido en la subjetividad. No se puede negar. No se puede negar. Independientemente de la adhesión o no adhesión, eso es del terreno de lo personal, no es algo que se pueda negar. No. Bueno, hace 2 semanas fui a ver una obra en el Cervantes, Doradas, de Muscari. Sí. Y no sé si leíste que como que lo curioso es que él escribió con inteligencia artificial. Bueno, eso pasa mucho. Dice que le escribió, yo digo dice porque él dice, que le escribió Es que me parece también lógico. Bueno, me parece que está, no sé, a mí me parece de mi punto de vista que está bien que, digamos, visibilice sus procesos de producción. No es el único caso. Y también da cuenta otra vez, más allá de este ejemplo en particular, de cómo la IA se introduce en todas las áreas de nuestra vida. Sí, pero absolutamente además todo. de eso, que bueno, yo no soy quien para decir si es verdad o no es verdad. Claro. Lo real, lo efectivo es que estaban las 5 actrices en la escena,
en la sala, en el Salón Dorado, en la sala Claro, Elisa Beil claro. del Cervantes, y estaba muy ahí de cuerpo presente y bueno, desplegando sus roles, ¿no? Claro, por eso decía que eso parece ser lo no capturable, parece, no sé, lo digo así, por lo menos en este momento, por la inteligencia artificial. O sea, la idea de el encuentro de cuerpos en un mismo espacio, para decirlo de alguna manera como muy concreta, tanto de actores, actrices, como espectadores, ¿no? También Claro. a la vez, ¿no? O sea, Claro. y además, ese sentido, el teatro es interesante porque tiene cierto anacronismo, quiero decir, Sí. hay que desplazar, hay que hacer un esfuerzo Hay que- realmente para ir, hay que querer, hay que desear ir a ver una obra, hay que desplazarse, hay que tomar un bondi. medio de transporte, colectivo, subte, Pagar la etcétera, entrada. pagar la entrada. Romper la inercia del consumo de plataformas, en la atomización del hogar, todo este tipo de cuestiones, ¿no? Pero Requiere creo esa yo, actividad. no sé, vos como especialista, viste que está la plataforma Teatrix Sí, es cierto, es cierto. X, no sé, sin emitir opinión, pero no es teatro lo que uno ve allí. Bueno, esa es toda una discusión. para- Esa es toda una para mí, discusión. para Sí, mí, entiendo, ¿no? entiendo. Es una postura. Que es interesante, bueno, porque a lo mejor muchas personas pueden acceder a materiales de esa manera. Ujú. Y después el otro ejemplo, no sé si es contraejemplo, pero complementario, es que esto lo hemos hablado muchas veces con Jorge Dubati, por Ujú. ejemplo, que durante la pandemia, donde, bueno, no se podían hacer representaciones, los amantes del teatro, los actores, directores, bueno, todo ese mundo se sentía muy mal. Y yo no sé si vos, sí, seguro que viste producciones que se hicieron en pandemia, sí, con sí. una creatividad, con un ingenio absolutamente increíble, Ujú. como pero bueno, porque era muy duro no poder encontrarse, no Totalmente. poder seguir creando. Y yo sé de muchos casos hermosos donde hubo producciones que después se hicieron en forma presencial, ¿no? Pero bueno, ya era Ujú. otra cosa. Sí, digamos, los años del COVID obviamente fueron durísimos, pero fueron años de mucha experimentación en el campo de las artes vivas, en el campo de las escénicas, totalmente. Creo que ahí hay varias cosas para decir, es complejo eso también, pero digo, yo por lo menos pensaría en al menos dos situaciones o dos cuestiones. Por un lado esto, ¿no? La situación de... Fue un laboratorio experimental forzado, obviamente, ¿no? Que además que se dio de un momento al otro, de una manera completamente Sí. sorpresiva y disruptiva. Conozco muchos artistas y colectivos que venían experimentando con tecnologías previamente a que la situación del confinamiento ocurriera, y de alguna manera en esos casos en particular eso los agarró mejor parados y pudieron empezar a interactuar con estas plataformas y a pensar cómo reconfigurar el campo de las artes escénicas en un momento de confinamiento. Eso por un lado. Entonces surgieron experiencias muy interesantes, también muy liminares, o sea, muy Sí. límites, muy limítrofes, ¿no? En donde las escénicas se mezclaban con el audiovisual, se mezclaban con distintos tipos de expresiones, ¿no? También con las artes visuales, etcétera. Sí, sí. Aparecían como zonas así acá y en otras partes del mundo, eso pasó en distintos lados. Y por otro lado, el COVID, y esto no me parece menor, expuso la situación de precariedad estructural que tienen los artistas del espectáculo, no solo en Argentina, Sí, en sí, Argentina sí, también, por supuesto, pero en todo el mundo, ¿no? Esa situación de no tener un ingreso fijo, de no Sí. tener un contrato laboral permanente, o no tener una relación de dependencia, etcétera, digamos, no tener un trabajo formal. Bueno, eso quedó como muy claramente expuesto, ¿no? Casi diríamos que quedó expuesta esta situación de el trabajador artístico como un modelo ejemplar de la precarización laboral, ¿no? Casi el trabajador artístico, el trabajador Sí. de plataformas, ¿no? Como un Sí. trabajador precarizado. Totalmente. Eso el COVID lo Sí. evidenció, por supuesto, existía desde antes, pero evidentemente el confinamiento y la imposibilidad de trabajar en Lo teatros, hizo muy, etcétera, muy visible. muy evidente, Sí. muy evidente. Sí, sí. Digamos. Maximiliano, ¿y cómo fuiste haciendo tu trabajo? Que me gustaría que digas el título de tu colaboración en esa obra colectiva. Bueno, del el Cervani. título me lo voy a acordar, el problema es que me tengo que acordar el título, A ver. pero está por ahí, pero es algo de actos performativos de memoria, si no me Sí. equivoco.
funciona en esa línea. En realidad fue un desafío hacer el capítulo para este libro, Los restos de la dictadura, ¿no? Del que hablábamos antes. ¿Cómo fue que se planteó? ¿Vos planteaste el tema? Un poco la idea era que desde... O quizás vos como te especializás en Claro, un poco era más esa línea. Yo trabajo, o sea, fue así mi recorrido en el mundo más allá de lo artístico, académico. Después que terminé la licenciatura en Ciencias de la Comunicación, hice una maestría en Comunicación y Cultura y el doctorado en Ciencias Sociales en la Universidad de Buenos Aires. Y ya desde la maestría y el doctorado empecé a trabajar con esta relación teatro y dictadura, ¿no? O sea, empecé a pensar como en un corte que iba desde el 1995 en adelante, o sea, un teatro producido en esa época, pero que se refiriera a los 70, ¿no? Entonces, mis tesis de maestría y doctorado fueron sobre eso. Qué bárbaro. Sí, y de alguna manera, en este aniversario, en este 50 aniversario, ¿no?, del golpe de Estado, la idea era como hacer una especie de recopilación, de reversión, o sea, repensar eso a 50 años. ¿Qué hizo el teatro en relación al terrorismo de Estado? ¿Cómo lo abordó? ¿De qué manera lo pensó? De qué puso en escena, ¿no?, estéticamente, políticamente, formalmente, a nivel contenido, digamos, y además es algo que sigo trabajando en realidad porque lo sigo haciendo ya como investigador del CONICET y como investigador del instituto, ¿no? Sigo pensando en esas lógicas. Entonces fue complejo porque fue como revisar casi más o menos 15 años de investigación, ¿no? De mi investigación, digo, y de pensar eso, pensar esas lógicas, y bueno, entonces ahí aparecieron distintas cuestiones, como por ejemplo un nuevo teatro documental o biodramático que refiere al terrorismo de Estado, pero también la irrupción de la generación de los hijos e hijas, ¿no? Entonces, y ese actor social que fue tan importante, que apareció públicamente en 1996, justamente cuando se cumplían 20 años del golpe de Estado, y que empezó a hacer un montón de producciones culturales y artísticas. Entonces esa fue otra clave, y me referencié en ciertas obras también. Bueno, obviamente que una cuestión fundamental es la representación de los desaparecidos, cómo se trabaja la desaparición en el teatro, digamos. Claro, yo pensaba, leyendo tu trabajo y otros en estos tiempos, en estos últimos tiempos, que está al menos para mí, más o menos clara lo que fue la producción teatral durante la dictadura. Claro. Que tuvo una característica, pienso en el Tato Pavlovsky, por ejemplo. Sí. Y después los trabajos, infinidad de trabajos durante la postdictadura, con una riqueza que está incluido lo que vos decís. Por ejemplo, toda la idea de teatro documental, el biodrama, bueno, la apertura de nuevas salas, la irrupción en escena. Yo recuerdo, empecé a recordar las obras referidas a estos temas, ¿no? Que son muchísimas. Yo hice un listado así como lo que me acordaba espontáneamente, son muchísimas. Pero también me parece que todo el trabajo de las abuelas y las madres, y de los hijos y de los nietos, en cuanto a visibilización aún más todavía, más creciente social. Me parece que formó como que le dio una vigencia aún pasado el tiempo, y una robustez en cuanto a la reflexión impensada. Bueno, ahí hay que pensar también, que yo no lo nombré, pero justamente me das el pie con lo que decís muy acertadamente para nombrarlo, que es Teatro por la Identidad, ¿no? Que es un fenómeno fundamental del periodo, ¿no? Digamos, y que también potenció las obras que trabajaban la dictadura, y que además, más allá del campo, digamos, puramente teatral, la realidad y el fin en Teatro por la Identidad siempre fue, es y será otro, ¿no? En algún aspecto, que es justamente seguir trabajando en pos de la recuperación de identidades de nietas y de nietos apropiadas por los represores, ¿no? Entonces ahí hay algo hay una finalidad, digamos, social que trasciende lo meramente estético, ¿no? Pero que es fundamental, digamos, ¿no? En estos días, por ejemplo, sigue, estoy pensando en esta obra, no sé si la viste, y si no, obviamente se la recomiendo a todo el mundo, a los oyentes, a vos también, que se llama La Memoria Futura, que es una obra, un recorrido performático que se está haciendo en el Parque de la Memoria, que es una activación teatral del archivo biográfico familiar de Abuelas de Plaza de Mayo. Entonces es como muy interesante ese trabajo, ¿no? Sí, hay que ir a verlo. Realmente vale la pena, porque ahí también se ve esta voluntad de
lo que hace esta obra es teatralizar, generar un proceso de dramaturgia a partir de entrevistas que se les hicieron a las abuelas dentro de la asociación Abuelas de Plaza de Mayo. Pero en realidad este material en realidad estaba destinado en primer lugar a los nietos, ¿no? Sí, digamos, Claro, para que un legado, si iban a ser recuperados, para que conocieran la identidad de sus familiares, padres, abuelas, etcétera, ¿no? Entonces, lo interesante de la memoria futura, además es muy lindo esta idea de la memoria futura, no solamente una memoria del pasado, sino también Claro. qué tipo de futuro vamos a construir, ¿no? Sí. Qué tipo de futuro alternativo vamos a construir. Pero estas historias de abuelas se ponen a disposición ya no solo para estos nietas o nietos, sino para el público en general. Para el público ¿no? en general. Eso es muy interesante. Y vos sabés que leyendo estos días leyendo y reflexionando sobre tu trabajo, que me resultó tan interesante, y los otros trabajos del instituto reunidos en este texto, recordé, es una reflexión, es absolutamente Está bien. personal y subjetiva, pero me gusta compartirla con vos, Maximiliano. Vos sabés que, bueno, obviamente yo soy contemporánea, yo pasa que un 60, un 70% de los argentinos no vivieron esa época. Es cierto, sí, sí. Y eso también es como algo que se presenta, es como un hecho muy contundente. Muy contundente. Sí. Pero sí. lo que te quería decir es que yo tengo, por supuesto, siempre seguí este tema, ¿no? Que uno lo vivió, lo padeció, etcétera, etcétera, etcétera. Pero tengo como un anclaje a partir de los 30 años de la dictadura. Ujú. No sé por qué. Yo sentí en lo personal y también en el núcleo cercano que había como una apertura, Ujú. incluso como una apertura de la memoria personal, Claro. no ya la memoria colectiva, la memoria Sí, sí, personal, sí, sí. y encontrarnos con amigos, con compañeros, y empezar a recordar y a hablar de cosas que nunca habíamos hablado, ¿no? Mm. Y a mí me parece, no sé, a veces pienso que no sé, por una cuestión vivencial, histórica, personal, no sé, que a veces es necesario el paso de cierta cantidad Claro, de tiempo. claro. Pienso, por ejemplo, bueno, en Malvinas, pienso en el 2001, que todavía no se ha hablado lo suficiente, Totalmente. ¿no? Como que, ¿qué es lo que vos como cientista social, qué pensás que pasa? ¿Cuál es esa necesidad? O, no sé, a lo mejor no compartís esto, pero No, ¿por creo qué que sí, pasa? lo comparto. Porque yo me sorprendí de conversar con amigas y Ujú. amigos muy cercanos, amigos de esa época, que empezaron a surgir temas, a evocar compañeros, situaciones, hechos, del orden de lo personal y del orden de lo político, que nunca habíamos conversado. Bueno, es que me parece que es como vos señalás, yo creo que estoy totalmente de acuerdo, sí, con lo que decís, pero digo, es un acontecimiento tan violento, es una cesura, ¿no? Un límite tan radical en la historia de una sociedad, pero también de todas las personas que formamos parte de esa sociedad, que necesariamente cada uno hace lo que puede con eso, lo voy a decir así, de una manera muy llana, pero quiero decir, lo procesa como puede, lo elabora como puede, en el tiempo que puede también, ¿no? Me parece Sí. que no hay una manera unívoca, homogénea, única de decir, bueno, esto se procesa así y funciona así y chau. Digo, ¿no? Me parece que para el caso argentino es interesante para compararlo, por un lado, porque es ejemplar, ¿no? Quiero decir, muchos otros países tomaron las políticas de memoria de Argentina para rever sus propios procesos. Es interesante pensarlo también en este momento, además, justamente, reivindicarlo, desarrollarlo. Digo, pensemos por contraposición, un país con el que somos afines y cercanos culturalmente como España. España no revisó mucho más tiempo ha pasado, ¿no? Los crímenes del franquismo, digo, las fosas comunes que hay por todo el país, etcétera. Chile mismo acá. Recién se está revisando ahora. Chile, en un proceso posterior también, está haciendo una revisión. Bueno, ahora obviamente tiene una regresión, tiene un problema, un gobierno que reivindica el pinochetismo, lamentablemente, pero quiero decir,
el proceso de memoria de Chile fue muy a destiempo con respecto a la Argentina. Y eso nos indica también que las personas y los países desarrollan temporalidades muy, muy heterogéneas, muy diversas. Claro, ¿no? y como un comentario, ¿no? No sé si es muy pertinente. Yo recordaba cuando yo era chica, conocía en el barrio, en el entorno cercano, familiar, muchas personas que habían vivido la Segunda Guerra. Uh-huh. Y se los veía como personas de alguna manera especiales, uh-huh, porque habían estado en la guerra. Claro. Y por otro lado, esas personas me tocó conocer en forma directa, personas que habían estado en la Segunda Guerra y no hablaban. Y también me pasó de conocer personas, argentinos que habían vivido los horrores de una u otra manera, uh-huh, habían sido sobrevivientes y que jamás hablaron de lo que vivieron o de lo que pasó. Sí, es como una zona donde lo personal y lo social está ahí como totalmente entremezclado, digamos. Sí, ahí pienso en este texto que es de otra coyuntura también bélica y terrible que marcó el siglo XX, este texto de Walter Benjamin que habla de experiencia y pobreza. Digo, hubo una Segunda Guerra Mundial, ¿no? Como acá hubo una última dictadura que hace olvidar de los horrores de la dictadura de Onganía, por decir algo, por ejemplo, ¿no? Que fue horrible, igualmente fue terrible, pero la otra fue peor, si vamos a ponerlo en estos términos. Claro, de Onganía, pero si nos remontamos... También podemos ir más atrás, podemos pensar en la llamada Revolución Libertadora, por ejemplo. Claro, porque era como una constante... Sí, el siglo XX fue un siglo de, lamentablemente, ¿no? De interrupción de órdenes democráticos en Argentina, y la proscripción de un movimiento y una figura durante una enorme cantidad de tiempo, ¿no? Del 55 hasta el 73, años, ¿no? Sí, exactamente, por ejemplo. Esto es así. Pero digo, pensaba en ese texto de Benjamin y él decía algo así como que las personas que retornaban de la Gran Guerra, como se conoció la Primera Guerra Mundial, que fue terrible, porque fue una guerra cuerpo a cuerpo, fue una guerra de trincheras, digamos, ¿no? O sea, fue una guerra de asesinar físicamente cara a cara a la otra persona, de reconocerlo y tener que matar o morir, vamos a decirlo así. Y él hablaba de las personas que retornaban ya no tenían experiencia, ¿no? Es decir, no podían narrar, no podían hablar, se habían imposibilitados de no solo de reincorporarse al mundo, sino de generar una narratividad de ese horror que vivieron. Entonces me parece que hay algo de eso, que más allá que él lo toma para esa coyuntura, se puede pensar para todo el siglo XX, ¿no? Y lamentablemente pareciera que pasa para este primer cuarto de siglo también, ¿no? Incluso nos cuesta narrar el COVID todavía, me parece. Nos cuesta procesar lo que fue el COVID, que fue hace 4, 5, 6 años atrás, ¿no? Pero que fue nuestro último acontecimiento trágico, nuestra última catástrofe, podemos llegar a decir, ¿no? La anteúltima. Bueno, sí, puede ser. Maximiliano, ¿hacemos una pausa musical? Vamos a escuchar un tema que a mí me gusta, me lo recomendó una amiga y creo que te puede gustar. Bueno. La luz al final de su túnel y construye un nuevo túnel para no ver y se queda entre lo oscuro y se consume lamentando lo que nunca llegó a ser. Yo no fui el mejor ejemplo y te lo admito. Fácil es juzgar la noche al otro día, pero fui sincero y eso sí lo grito, que yo nunca he hipotecado al alma mía. Si yo he vivido parado, hay que me entierren parado. Si pagué el precio que paga el que no vive arrodillado. La vida me ha restregado, pero jamás me ha planchado. En
la buena y en la mala voy con los dientes pelados. Sonriendo y de pie, siempre parado. Las desgracias hacen fuerte al sentimiento, se asimila cada golpe que ha aguantado. La memoria se convierte en un sustento, celebrando cada río que se ha cruzado. Me pregunto cómo puede creerse vivo, el que existe para culpar a los demás. Que se calle y que se salga del camino Y que deje el resto del mundo caminar. A mí me entierran parado, ay que me entierren parado. Y que dejo mi sonrisa y todo lo que me han quitado. Lo que perdí no es llorar, si yo he vivido sobrado, dando gracias por las cosas que en la ruta me he encontrado. Sumo y resto en carne propia de mi conciencia abrazada. Para, aunque me haya equivocado, Aunque me hayan señalado parado en agua de luna mojado, disfrutando la memoria de los ríos que he cruzado. Aunque casi me haya ahogado, sigo parado. Aunque me haya equivocado, vivo parado. Aunque me hayan señalado, yo sigo parado. sonriendo y de pie, Vivo parado, gracias por las cosas que en la ruta me he encontrado. Sigo parado. siempre parado. Volvemos, aquí estamos con Maximiliano de la Puente, un investigador profundo de las artes escénicas y además un investigador en las ciencias sociales, y ha hecho, me parece que un magistral cruce entre las dos disciplinas. Bueno, gracias, no sé qué decir. Sí, no, eso lo digo yo, vos tenés que decir, no digas que estás de acuerdo, pero sí, tenés que estar de acuerdo. Bueno, es mi apreciación. También es interesante recorriendo estos 50 años, un poco que recoge la memoria, este trabajo del Instituto Gino Germani, otras cosas que fueron pasando en el ámbito de lo teatral, que es esta, entre comillas, esta explosión en Buenos Aires, que hay aproximadamente 600 obras de teatro. Sí, impresionante, ¿no? Por año, sobre todo del circuito independiente. Después otro proceso interesante que se está viendo ahora. Bueno, no tuvimos tiempo de hablar, pero ¿qué pasó en el circuito del teatro oficial? El Nacional Cervantes, el Teatro San Martín durante la época de la dictadura, que es un fenómeno para analizar, me parece que muy detenidamente, sobre todo pensando en la prolongada gestión de Key Bestay. Exacto. ¿No? Que es, sí, totalmente. Que todos nos referenciamos allí. Bueno, fue alguien muy importante, ¿no? Para el campo de las artes escénicas, porque además no solo estuvo en ese momento, ¿no? Como director del Teatro San Martín, y estuvo después, claro, tal cual, digamos, ¿no? Fue una figura que trascendió gobierno. Y con un prestigio, me parece a mí. Totalmente, fue un gran gestor. Claro, y además, independientemente de, digamos, del grado de especialización, yo hablo como espectadora, ¿no? Del espectador, todos recordamos como que fue una época de oro, ¿no?
maravillosa donde se representó, se dio lugar, incluso los actores tenían como un estatus en cuanto a relación laboral que era muy interesante, que después eso no ocurrió. Muy distinta a la gestión actual, ¿no? Donde se ve la hilacha del neoliberalismo. No te quiero comprometer con la opinión de mí. Está bien, ningún problema. Donde se ve esa hilacha sin ningún disimulo, donde independientemente de buenas producciones que hay, de buenos actores, buenos trabajos, no es eso, me parece a mí, el hilo conductor. El hilo conductor es hacer negocios y seguir haciendo negocios. Y por otro lado, el campo del teatro comercial, con este fenómeno de que no hay producción nacional de novelas, de películas. Entonces pareciera que muchos, no sé si vos compartís esta apreciación, que muchos actores y actrices están llenando los teatros comerciales. Sí. Vos decís como fenómenos como el de algunas obras que nacen del alternativo, del oficial y pasan al comercial, o... Esa es una vertiente. Eso está pasando y habría que indagar más. Sí. No, pero otras producciones de más internacionales. No, de actores de televisión. Los actores de televisión, no sé, podemos mencionar muchos. Sí, pero bueno. Claro, y algún ¿cómo decirte? Algún distraído puede decir, qué bárbaro, la calle Corrientes está llena de gente que va al teatro. Bueno, va a ese teatro, es mucha gente, pero sigue siendo una minoría. Las entradas son carísimas. Son caras, y bueno, y el problema es que la producción, digamos, entre comillas, de esa masa crítica de actores, si no tienen trabajo, lo que vos decías, la precarización laboral. Bueno, pensemos en dentro de 20 años qué va a pasar. Sí, totalmente, ¿no? Ahí me parece que hay algo que es... que sería fundamental, ¿no? Si lo comparo con otros... O sea, esto que voy a decir suena como completamente utópico, dada la realidad tan precaria que vivimos en Argentina en todos los órdenes, ¿no? Pero bueno, me parece justamente... Al revés, ¿no? Quiero decir, hacer ese ejercicio. Justamente como es todo tan duro hoy en día, pensar en lo opuesto, ¿no? Entonces pensaba en situaciones como en algunos países europeos, por ejemplo, Francia. Igual este sistema está en crisis mismo en Francia, pero digo, por nombrar un país. Pero digo, me parece muy interesante pensar en un modelo ellos tienen este sistema de intermitencia, como se llama allá, ¿no? En donde los artistas del espectáculo se reconoce, digamos, la especificidad del trabajo de los artistas, o sea, que ellos tienen una producción discontinuada, no permanente, o sea, porque trabajan por proyectos, entonces están trabajando todo el tiempo, porque una obra se desarrolla, se monta, luego baja, y entonces hay zonas vacantes ahí, vacías laboralmente. Entonces ahí lo que ocurre es que el Estado lo que hace es financiar la actividad de los artistas del espectáculo y con un sueldo mensual, digamos. Eso es la intermitencia. Obviamente, yo digo esto acá en la Argentina del 2025, 2026, bueno, del 10 de diciembre de 2023, en todo caso, es como muy duro, ¿no? Es como impensable esto. Sí. Pero es interesante pensar en eso, porque otra vez me parece que el COVID puso en evidencia esa idea de extrema precarización de la gente que se dedica a las artes del espectáculo, y a la vez, y eso también no lo dijimos, pero esto me gustaría remarcarlo, a la vez, digamos, si recordamos esos primeros momentos del COVID, o sea, marzo del 2020, y todo ese primer semestre, incluso más adelante, digo, hubo una liberalización, ¿no? Se liberaron un montón de producciones, por ejemplo, películas, grabaciones de obras, etcétera, etcétera, que se pusieron a disposición de la gente, del público en general, un público global además. Y fue fundamental eso, digo, para que esa gente que estaba encerrada, confinada, que no pudiera salir, de alguna manera procesara mejor ese acontecimiento tan traumático que estábamos viviendo. Entonces, son actividades esenciales a la vez, centrales, ¿no? Pero muy mal pagas, por otro lado. Muy mal pagas. O sea, hay una contraposición ahí tremenda, hay una enorme contradicción, ¿no? En ese punto, digamos. Sí, me acuerdo haber visto algunas obras, algunas producciones del Teatro Nacional Cervantes. Claro, Cervantes hizo producciones específicamente y dio trabajo a actores en ese momento. Sí, totalmente. Sí, hemos conversado muchas veces con algunos actores y dramaturgos, ¿no? Que bien mirado desde los parámetros del
rendimiento, costo-beneficio, etcétera, etcétera, eso que es como el becerro de oro, ¿no? Sí, que sí. se adora. También, si uno lo viera, yo no soy economista, ¿no? Obviamente, pero en cuanto a Producto Bruto Interno, también el teatro Pero sin lugar a genera sin lugar a dudas. riqueza. Sin lugar a dudas, es una actividad que genera mucho empleo. Mucho empleo. Genera también una Circulación. actividad totalmente de circulación. Digo, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, para hablar de la ciudad de Buenos Te Aires, pone las macetas. todo el tiempo, claro, pero todo el tiempo digo, se refiere a Buenos Aires a la hora de venderla, entre comillas, turísticamente en el exterior, Sí. la vende como una capital teatral, ¿no? Sí. Entonces, digo, quiero decir otra vez, ¿no? Hay como todo un activo ahí, hay todo un plus que después no llega a los artistas, digamos. No, Entonces, no, esto es importante marcarlo en ese Sí. punto, ¿no? También. Bueno, nos faltan 6 minutos Mm, para que ok. termine el programa. A mí me gustaría, si vos querés compartir con los oyentes como una conclusión de tu trabajo, no un resumen, No, está bien. una conclusión, algo. Si a mí me quedó una conclusión. Bueno, ¿cuál te quedó a vos como padre de la criatura? Y si estás trabajando en algún proyecto teatral con respecto al trabajo. Sí. ¿Qué te puedo decir? Mira, te diría... ¿Estás conforme? Sí, estoy conforme con lo que escribí. Yo creo que sí, que fue difícil Una por lo que decía. bibliografía súper interesante. Sí, fue interesante sobre todo rever lo que hice desde acá hacia atrás 15 años. Me parece que eso fue interesante porque también me hizo pensar en eso, en este último tiempo del teatro en Buenos Aires, este último tiempo del país, ¿no? O sea, como que tuve que rever o tuve que revisar, tuve que mirar con distancia, ¿no? Entonces está esta idea de... Hay un escritor que dice la distancia limpia la mirada, ¿no? Esa idea me Sí. parece interesante en ese punto, ¿no? O sea, siempre uno revé el pasado desde el presente, ¿no? Desde hoy, desde los desafíos, las coyunturas, los problemas, los atributos de hoy también. Entonces, ese ejercicio para mí fue muy interesante. Y también me hace reafirmar, lo que hizo fue en algún punto reafirmar mi idea de pensar esto que decíamos un poco recién, ¿no? Como la actividad teatral, pero no solamente la actividad teatral, podemos pensar en la actividad artística en general y cultural también, si se quiere, ampliando todavía más la mirada. Es una actividad central en las vidas de las personas. Sí. Eso me parece, ¿no? Sí. Es una actividad que da como un sustento a Que da escapar de la nutrición. lógica. Vos hablás de la lógica costo-beneficio. Y yo pienso, en un punto digo, ¿no? Me parece que este tipo de actividades nos hacen escapar, nos hacen ver que existen otras cosas más allá del puro pragmatismo o de la pura supervivencia material, que obviamente existe, hay que hacerla y es importante en la vida de todas las personas. Pero no somos solo eso, aunque también somos eso, Sí. somos mucho más que eso quiero decir, ¿no? Y me parece que ahí está el arte, ahí está la cultura Y ahí para está la hacernos sal ver de esto. la vida, ¿no? Sí, Es yo lo creo que, sí. es Yo lo creo que sí. nos permite expandir nuestra conciencia, nuestra afectividad, nuestra existencia. Y por eso es interesante que llegue a todo el mundo en ese punto también. Sí. Me parece que ese es un problema, ¿no? O sea, la idea de no pensar el arte, la cultura a un nivel elitista, Claro. como algo exclusivamente para las clases altas o clases media altas, sino que realmente todos los sectores sociales, sobre todo los sectores populares, puedan acceder a expresiones que también le transforman la vida, de alguna Sí, manera. y que son una caja, aún en sociedades muy precarizadas, generan como una riqueza y una adhesión y una pasión increíble, ¿no? Sí, sí, Y totalmente. eso es fabuloso. Y por último, porque está Martín con el reloj de arena que lo dio vuelta para ver cuántos Muy bien, granitos está nos muy bien, faltan. está muy bien. ¿Estás en algún proyecto teatral? ¿Te podemos ver? Estoy como generando algún proyecto más a nivel dramaturgia en este momento. Sí, quizás haga algo en la segunda mitad del año, algún montaje ahí. ¿Y nos sí. vamos a enterar? Sí, y bueno, te avisaré en todo Bueno, caso, está el claro. contacto hecho y Sí. te avisaré, así que no hay problema por eso, pero sí, siempre con la idea de generar cosas. ¿sí? Bueno, yo te agradezco mucho tu tiempo de hoy, tu visita y nada menos que esos 15 años de trabajo, ¿no? Que cuando uno mira 15 años para atrás, dice, bueno, primero se sorprende, me imagino que te sorprendiste. Sí, Y es después verdad. es la voz de tu conciencia,
vos habrás dicho, bueno, nada de esto fue en vano, qué no puedo creer que hice todo esto, que pensé todo esto. Bueno, algo de eso hay, Sí. sí. Hay que darle valor a lo que uno hace, poco, mucho, lo que sea, pero lo poco o mucho que uno pudo hacer, pero hay que darle valor. Porque hay que sigue su lugar, siendo, su propia posición en el mundo, ¿no? porque sigue siendo como un agradecimiento, y estas cosas nunca, me parece a mí, nunca quedan cerradas en el círculo de lo personal. Siempre es algo que se fue expandiendo. Sí, además lo hice desde socialmente. lo público. Desde Eso lo también es muy importante, reivindicar el valor de lo público. Por ejemplo, la universidad pública, digo, hoy que lo público está siendo tan atacado, tan cuestionado, ¿no? Que se habla de destruir el Estado, justamente. Y usufructuarlo, a mí me de parece paso. lo contrario. Claro, sí, en realidad no es destruirlo, es usufructuarlo, ¿no? Privatizarlo, rapiñarlo, etcétera. Bueno, para mí hay que ir en el sentido exactamente contrario, y estaba orgulloso de eso, de una construcción pública fuerte en Argentina. Lo dijo Maximiliano de la Puente y no hay nada más que agregar. Bueno, te agradezco gracias. mucho. Muchas bueno, gracias. y a través tuyo un afectuoso saludo a los amigos del Gino Germán. Bueno, serán dados. Muchas gracias. Gracias, Martín. Nos encontramos el lunes próximo. Voces y contexto. Todas las voces, todas. Un programa incorrectamente político. Llega a su fin por hoy. Hasta la semana próxima. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Rompela. Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda